Con esto que está viendo en pantalla, con este pedacito de Diego Armando Maradona, me quedo yo. Tuve el privilegio, tuve el honor, y aquí está, este pedacito del 10, del fenómeno, del grande, del pelusa, del gran Diego Armando Maradona. Es una anécdota que más adelante le contaré. Una situación que nunca olvidaré y que, como le dije iniciando este programa, el pedacito de Diego que tuve la fortuna de que me tocara. Hoy, miércoles 25 de noviembre, se nos fue el grande, el fenómeno, el 10, inigualable. Más grande que la vida misma. Porque el fenómeno deportivo no se quedó ahí. Diego Armando Maradona tuvo influencia, una gran influencia incluso en la vida política, no solo de su país, sino de la región. Su vida controversial siempre. Su juego impecable, incuestionable. Uno de los más grandes fenómenos que haya visto el ser humano en el fútbol soccer. Este es un programa especial para conocerlo más, para recordarlo más y para entenderlo más. Porque no es fácil entender a un fenómeno del tamaño de Diego. Le pido que a partir de ese momento me acompañe en este programa especial en honor a Diego Armando Maradona con la etiqueta Conclu Maradona. El hashtag es Conclu Maradona. Conclu Maradona es la etiqueta. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Conclu Maradona la etiqueta. Se nos fue entonces lo mejor, tal vez, una de las mejores cosas en el fútbol soccer que le ha pasado a la Argentina y al mundo. Porque, a discreción de muchos, Maradona y Argentina son sinónimos. La leyenda del fútbol falleció este miércoles a los 60 años. Según la información oficial dada por una fuente a CNN, que participó en el proceso de la autopsia del futbolista, Maradona murió por causa de un edema agudo de pulmón secundario a insuficiencia cardíaca crónica reagudizada. Los argentinos, el mundo lloran su muerte y se lamenta su pérdida. El pelusa, el mago, el genio, el mito. Diego Armando Maradona se marchó, dejando un legado brillante en lo deportivo, con muchas sombras y matices en lo personal. Su vida estuvo marcada por las hazañas en la cancha y los excesos fuera de ella. Argentina, por supuesto, se despedirá del astro con honores. Con motivo de su fallecimiento, el gobierno de Alberto Fernández decretó 3 días de duelo nacional y el velatorio del futbolista se celebrará en la sede presidencial en la Casa Rosada. La Asociación del Fútbol Argentino también expresó un profundo dolor por la muerte del deportista en un sentido comunicado en el que se despidieron con un emotivo "hasta siempre, serás eterno, sos eterno". Diego Armando Maradona sin duda era distinto. Eso también lo dicen sus compañeros. Aquí un extracto de su vida. Algunos quizá lo recuerden por su zurda magistral, otros por su irreverencia y sus frases históricas. No cabe duda de que ambas cosas lo convirtieron en una figura tan icónica como polémica. Pero si hay algo seguro, es que Diego Armando Maradona será recordado como uno de los nombres que marcaron un antes y un después en la historia del fútbol mundial. Maradona comenzó a mostrar el perfil propio de un genio del fútbol en una de las zonas más humildes de Buenos Aires. Se trata de Villa Fiorito, el barrio que lo vio nacer el 30 de octubre de 1960. Ahí se formó dentro y fuera de las canchas hasta antes de cumplir los 15 años,
cuando su fichaje con Argentinos Juniors fue la oportunidad perfecta, no solo para dar el salto al fútbol profesional cuando todavía era un adolescente, sino para sacar a su familia de la desazón, la marginación y la miseria. Diego hizo su debut en Primera División días antes de cumplir 16 años. A partir de ahí, su técnica, su imaginación y su pegada casi perfecta lo catapultaron al estrellato mundial. Pero primero vino la selección argentina. Las gambetas de Diego cautivaron a César Luis Menotti, quien lo citó para defender a la albiceleste, pero luego lo dejó fuera del Mundial Argentina 1978 por su inexperiencia. Pudo haber sido la primera Copa del Mundo en su vitrina, pero el destino lo hizo esperar. El premio Consuelo del Pelusa llegó 3 años después, cuando, ya consagrado como el mejor futbolista del momento, firmó con el club de sus amores, Boca Juniors. Tras 2 años de proezas con los Ceneices, un Diego ya más hombre y máxima atracción de la selección de su país, desembarcó en Barcelona. Fue un paso sin penas ni glorias, y en el que el jugador apenas pudo exhibir destellos de su magia. Las lesiones y una hepatitis le impidieron dar lo mejor de sí al Barça, y desde Italia, el Napoli vio la oportunidad perfecta de adquirir a un Maradona devaluado por aquel entonces. Era 1984, y en el sur de Italia empezaba una historia de amor entre el 10 argentino y la ciudad de la Camorra. 2 Scudettos de la Serie A, una Copa Italia, una Supercopa Italiana y una Copa UEFA fueron los títulos que Maradona le regaló a un equipo napolitano cuyo palmarés antes de eso estaba casi vacío. Sin embargo, la cumbre de su carrera y quizás su vida ocurrió en el Mundial de México 86. Era su segundo Mundial y con casi 26 años el talentoso zurdo llevó a Argentina a la segunda Copa del Mundo de su historia. Lo hizo además con 2 goles en una histórica actuación de cuartos de final frente a Inglaterra, con todo lo que significaba eso, con el recuerdo fresco de la Guerra de las Malvinas entre ambos países. Ese fue el día en el que nació la famosa mano de Dios. Fue la hazaña que lo terminó por distinguir como una figura divina, por encima de los mortales. 4 años más tarde, su albiceleste se quedó a un partido de también conquistar el Mundial de Italia 1990. Un torneo que Diego jugó lesionado. Pero mientras se acercaba el ocaso de su carrera, esa solemnidad que iluminaba su imagen se fue apagando. La fama y el dinero lo llevaron a perder el control. Y es que para Diego nunca fue fácil controlar el personaje que opacaba a la persona. En el 91 perdió su primer control de antidopaje. La sustancia era cocaína. Diego pasó los próximos 15 meses bajo suspensión. Después de eso, intentó retomar su carrera en el Sevilla y también en Newell's, pero el 10 ya estaba en declive. El Mundial de Estados Unidos 1994 fue su último gran trago amargo en el fútbol. Su ilusión de volver a defender a su país quedó desmoronada cuando la FIFA lo expulsó de la cita por dar positivo con efedrina, entre otras sustancias prohibidas. Maradona volvió a recibir 15 meses de suspensión y junto a eso, su etapa con la selección argentina había finalizado. Diego se despidió del fútbol en 1997, después de un breve regreso a Boca Juniors. Las drogas volvieron a marcar su vida 3 años más tarde, y esta vez hasta dejarlo al borde de la muerte. Con el cambio de siglo, el 10 vio como un día del verano austral una sobredosis de cocaína y lo dejó en terapia intensiva, debatiéndose entre la vida y la muerte. Tras ese episodio, Maradona viajó a Cuba para rehabilitarse durante sus próximos años. Ahí fue cuando forjó una entrañable amistad con el líder de la isla, Fidel Castro. Diego logró volver a la escena del fútbol años después. Fue dirigente de Boca, comentarista deportivo e incluso entrenador de la selección argentina, así como de los equipos dorados de Sinaloa en México, Gimnasia y Esgrima La Plata, Racing Club, Deportivo Mandillú y también dirigió en el fútbol de Emiratos Árabes Unidos. Sin dudas, fue una persona que lo hizo todo en la vida y con sus aciertos y errores nunca dejó a nadie indiferente.
Hoy Maradona se llora en la calle, se llora en las canchas de fútbol y se llora en las redes. Está de más decir que es tendencia a nivel mundial en Twitter, donde se acumulan los trinos de dolor de personalidades de todos los ámbitos, del deporte, el espectáculo, la política. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, lamentaba así su pérdida. Escribía: nos llevaste a lo más alto del mundo, nos hiciste inmensamente felices, fuiste el más grande de todos. Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida. Qué triste noticia, esto lo decía Pelé. Perdí a un gran amigo y el mundo perdió una leyenda. Aún queda mucho por decir, pero por ahora, que Dios dé fuerzas a los miembros de la familia. Un día, espero que podamos jugar juntos a la pelota en el cielo. El cantante Alejandro Sanz también se sumó al homenaje. Escribió: la mano de Dios cierra su trato en la tierra. Leyenda en vida y en el campo, eterno Diego, descansa en paz. Maradona. Nicolás Maduro también llamó hermano a Maradona y aseguró no tener palabras para expresar lo que sentía. Con un hasta siempre pibe de América se despide Maduro. Y es que Diego Armando Maradona no era solamente un astro en el mundo deportivo, no, sino también un personaje prominente en la atmósfera política de varios países. Sí, mucha influencia de Maradona. Key Guerrero, en su reporte K, nos explica precisamente este otro ángulo del pibe. Diego Armando Maradona está entre dos, vean cómo le marcan y la habilidad del argentino empieza a cambiar la velocidad, va entre dos, abre para la pared, allá con Valdano, Maradona. Diego Armando Maradona fue mucho más que el futbolista más grande de la historia. El pibe de oro, nacido en uno de los barrios más humildes de Buenos Aires, dedicó buena parte de su vida a las causas políticas. Su proeza futbolística en el Mundial de Fútbol de 1986 en México bien pudo haber encaminado esa misión. Eran los cuartos de final y Argentina se enfrentaba a Inglaterra. La tensión se cortaba con navaja, pues solo habían pasado 4 años desde que los militares británicos habían derrotado a los argentinos en la Guerra de las Malvinas. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Ese día Maradona le dio a los ingleses una dosis de fútbol que pocos habían visto. Su talento, coronado días después con la obtención del Campeonato del Mundo, fue celebrado como un acto de honor para la Argentina. Y desde entonces y para siempre fue visto por muchos como un héroe del pueblo. A través de los años, este título popular lo acercó a causas y movimientos emergentes de la izquierda latinoamericana. En sus años, dentro y fuera de la cancha, Maradona levantó banderas a favor del peronismo y la izquierda y expresó adoración por el revolucionario argentino Ernesto Che Guevara. De hecho, tenía un tatuaje del Che en el brazo. Igual de expresiva fue su afinidad por los gobiernos de signo peronista en Argentina, entre ellos el del fallecido presidente Néstor Kirchner y el de su viuda, la también expresidenta Cristina Fernández. Más recientemente fue partidario y amigo personal del presidente Alberto Fernández, una de las primeras personas en pronunciarse sobre la muerte y quien declaró 3 días de duelo en Argentina por la muerte del número 10. Estas relaciones, sin duda, marcaron sus raíces en Argentina, pero fueron quizás sus grandes amistades con algunos caudillos latinoamericanos, lo que definió su pensamiento político. Estas fotos lo dicen todo. Maradona expresó una gran admiración por la Revolución Cubana y por Fidel Castro, a quien se refirió en varias ocasiones como un segundo padre. Castro lo recibió y protegió en Cuba, donde Maradona pasó un largo periodo recuperándose de su adicción a las drogas. Bienvenido, hermano. Bienvenido. Tú sabes que te sentimos venezolanos también. Gracias. Que no se pongan celosos los argentinos. No, para nada, presidente. También tuvo una gran amistad con el expresidente venezolano Hugo Chávez Frías, a quien vio como un
mentor político y con quien compartió micrófonos, tarimas e ideologías. Fue precisamente esta devoción por Hugo Chávez lo que lo unió a otros gobiernos. A Maradona pronto se le vio viajando por la región, compartiendo espacio con el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, con el ecuatoriano Rafael Correa y con el boliviano Evo Morales. Quizás sin saberlo, y en pocos años, Maradona se había convertido en el modelo publicitario de gobiernos que levantaban la bandera del socialismo latinoamericano. ¡Feliz año! Es una marca que duró por muchos años y que ni siquiera las muertes de Chávez y Castro borraron. Por el contrario, Maradona siguió hablando en contra de la derecha y a favor del socialismo, y en contra de Estados Unidos y a favor de Nicolás Maduro. Esta admiración por la izquierda parece haberlo acompañado hasta el último día. Es un sentimiento polémico que aquellos que no concuerdan con esa faceta de su vida han dejado de lado para aplaudir su verdadera hazaña, el fútbol. Key Guerrero, CNN, Atlanta. Gracias a nuestra Key Guerrero por este informe, @KGuerreroCNN. Regresamos con ese programa especial del 10 Diego Armando Maradona en el día de su muerte. Por supuesto, vamos a hablar de eso. ¿Cuál es el legado de Maradona en el mundo político? ¿Era realmente Maradona o fue utilizado también? Se lo vamos a preguntar en momentos al analista Pedro Briguer desde Buenos Aires. Y de la mano de Fernando Fiore, buen amigo mío, también amigo de Diego Armando Maradona, conoceremos más sobre la vida del astro del fútbol y también les contaré esta anécdota personal, este pedacito de Diego que tuve el privilegio de que me tocara, y fue precisamente con Fernando Fiore, una noche en Alemania. Ya le contamos todo esto y más al regresar. Le doy la bienvenida, me da mucho gusto recibir a Pedro Briguer, el colaborador de CNN en español en vivo desde Buenos Aires, a esta hora, ya tarde, por supuesto, allá en la Argentina. Bienvenido, Pedro, gracias, buenas noches. Buenas noches, acá nadie duerme, te lo aseguro, Fernando. Yo lo sé, una noche, un día y seguramente varios días difíciles los que vendrán con la muerte de Diego Armando Maradona. Sin duda alguna, para la Argentina y para el mundo deportivo, un momento muy difícil de superar. Pedro, entender la dimensión de Diego Armando Maradona en toda su capacidad es muy difícil, porque no solamente es el gran fenómeno del deporte, es alguien que tuvo un peso en la política argentina y en la política regional impresionante. Pero la primera pregunta que yo me hacía, Pedro, y me gustaría que nos ayudaras a entenderlo, es si en realidad Diego Armando en su momento decidió entregarse de lleno y se identificó con esta ideología de izquierda. Decían por ahí, Diego no es solamente zurdo en el fútbol, es zurdo también en la ideología. O si en realidad fue utilizado por esta corriente cuando vieron la oportunidad de llevarlo por el mismo camino. ¿Cómo podemos entenderlo, Pedro? Yo creo que ni lo uno ni lo otro. Diego Armando Maradona nunca se olvidó de sus orígenes. Por eso tanta gente pobre está hoy en la calle, porque como lo han expresado muchas personas, tuvimos una alegría cuando la panza estaba vacía y resonaba por la falta de comida. Como dijo un sacerdote, el pobre es el único que entiende al pobre. Y esto es una característica de Maradona, que nunca se olvidó de sus orígenes, que siempre hablaba del lugar donde él había nacido, de donde se había ido, de su madre, de la humildad. Estas cosas, a pesar de estar rodeado de lujo, nunca se olvidó. Y esto es algo que creo que hace de Maradona justamente un fenómeno popular, que hace que hoy lo estén despidiendo no solamente como un gran jugador de fútbol. Maradona no era un jugador de fútbol, era mucho más que un jugador de fútbol. Por supuesto que se lo conoció primero, Fernando, como un jugador de fútbol, pero ¿por qué un presidente como el de Francia, Emmanuel Macron, escribe un texto tan sentido sobre Maradona? ¿Por qué estadios de fútbol se iluminan en Brasil? ¿Por qué tanta gente está a esta hora
en las calles, porque va más allá de un jugador de fútbol. No fue solamente la belleza, su estética, que por supuesto la tenía también en un campo de juego. En el mundo del deporte ha habido grandes deportistas con mucha estética, lo conocen en Estados Unidos con el básquet, lo hemos visto en el tenis, lo hemos visto en el automovilismo, grandes deportistas que marcaron hitos en la historia y que sin embargo no tienen ese vínculo popular con el pueblo, que es lo que hace que hoy estén miles y miles de personas, no solamente en la Argentina, pero por supuesto, básicamente en la Argentina y en América Latina, llorando a Maradona. Por supuesto que él políticamente se inclinó por los más débiles. Yo creo que ahí hay una cuestión bastante natural, Fernando. ¿Por qué con Cuba? Porque era asediada por la principal potencia mundial. ¿Por qué por Venezuela? Porque estaba asediada por la principal potencia mundial. Ahí hay una referencia permanente con los sectores más débiles, con los pobres, con los oprimidos. Palabras que él además utilizaba, por supuesto. Y creo que esto va más allá de si lo utilizaran. Siempre estas figuras populares quieren ser utilizadas por todo el mundo del negocio, por el mundo empresarial. De hecho, una de las críticas que se están haciendo ahora, Fernando, es que sus últimos días, cuando se lo mostró en público, era más por el entorno que lo rodeaba, por compromisos comerciales, porque Maradona ya debía estar internado y no en público. Yo no puedo evaluar si esto es verdad o no, pero eso es mucho de lo que se comenta. Y en este sentido, por supuesto que ha habido una utilización de su figura, como todas las grandes empresas deportivas hacen de las figuras que utilizan para el comercio. Una gran cercanía, por ejemplo, con Carlos Menem, con Cristina Fernández, y momentos que se le permitieron en toda su capacidad como llamar asesino al expresidente George Bush, pero fue más allá, Pedro. Es increíble lo de Diego Armando. Fue más allá. No solamente pisó el terreno de la política, se le permitió, y al menos en la Argentina tuvo un peso importante, muy importante. En algún momento se pensó incluso que pudiera participar en el gobierno de Menem, que él mismo dijo, si me llamara para vicepresidente voy. Pero hay un acontecimiento que brinca todo esto y llega hasta el Vaticano. Te estoy hablando de Juan Pablo II. Es impresionante. Esto es lo que declara Diego Armando en ese momento. Me peleé con el Papa porque fui al Vaticano y vi los techos de oro. Después escuché al Papa decir que la iglesia se preocupaba por los chicos pobres. Pero vende el techo, fiera, hace algo, le dijo. Las tienen todas en contra. Encima fue arquero. Hasta la religión, y con la figura más importante de la Iglesia Católica, fue de frente. Claro, porque era irreverente. Maradona era irreverente. Claro, se peleaba con el poder. Pero su declaración tenía peso, Pedro. ¿A qué voy? Hay muchos actores, cantantes, deportistas que tratan de hacer lo que Diego hizo, pero su palabra no tiene el peso. Se burlan de ellos, los descartan. Lo de Diego no. Lo de Diego pesaba cuando lo hablaba. ¿Por qué? Bueno, no sé si hay una respuesta lineal a tu pregunta, que es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Cuál era la magia o por qué ese fervor popular? Entre otras cosas, creo que hay que entender el peronismo. Lo mismo respecto del Papa Francisco hoy en día. Hay que entender el peronismo. ¿Por qué la simpatía con Menem? Porque el peronismo siempre representó a los sectores más pobres y a los más humildes. Que después muchas veces el peronismo traicionó, puede ser, especialmente con la figura de Carlos Menem. Pero él buscaba vincularse con algo que su familia tenía, que era la figura del peronismo, la figura de Eva Perón. Recordemos que a Eva Perón la llamaban la banderada de los humildes. El peronismo significó en la Argentina la inclusión de millones de personas que no existían para la sociedad, que estaban absolutamente excluidas. Los cabecitas negras, como se los llamaba despectivamente, la sociedad blanca que veía a las multitudes que venían de las otras regiones del país por fuera del centro de la Argentina, que es la ciudad de Buenos Aires. El peronismo representó ese fenómeno popular y por eso hasta el día de hoy hay gente que recuerda que gracias a Perón tuvieron una cama, un niño, una niña, una bicicleta,
La palabra inclusión es muy importante. Y justamente Maradona provenía de un sector excluido, al igual que mucha otra gente pobre que fue incluida durante el peronismo, aunque muchos de ellos siguieron viviendo en lo que se llaman las villas miserias. Y creo que el tema de sentirse tan cercano a los más humildes, de manera auténtica, hizo o hace también que los sectores humildes pudieran referenciarse en Maradona de manera auténtica y no de manera artificial, y que ahí le perdonaran absolutamente todo, algo que vos de alguna manera dijiste, que le perdonaran absolutamente todo, y más lo atacaba el poder. Tomá en cuenta, Fernando, que se peleó realmente con gente muy poderosa, más allá de la expresión respecto de Bush. Bueno, no lo dejaban entrar a Estados Unidos, se peleó con la FIFA, era en este sentido un irreverente. Y esto en los sectores populares pesa mucho, Fernando. Claro, por supuesto, pues si se metió durísimo con Bush, le dijo, es un asesino, prefiero ser amigo de Fidel. Se metió con el propio Macri, ¿no? Con Macri también se le fue de frente. Lo de Diego es impresionante, la influencia la hemos visto. Pedro, de verdad que caray, me falta tiempo, Pedro Brier, para seguir hablando de esto. Espero tengamos oportunidad de hacerlo de nueva cuenta. Hay tantas cosas que hablar sobre esta dimensión de Diego que es alejada de la política, porque yo lo digo, Diego era más grande que la vida misma, no era, tú lo dijiste también muy claramente, no era solamente el deportista, mucho más era Diego Armando Maradona. Pedro, un abrazo, mil gracias, descansa, gracias por haberte desvelado. Gracias a ustedes, no, es imposible descansar. Esta va a ser una noche muy larga. Hay miles y miles de personas en las calles ahora mismo en la Argentina dándole el último adiós a Maradona, y seguramente continuará mañana y pasado con miles y miles de personas en las calles. Ya creo que sí, estábamos viendo de hecho imágenes en vivo cuando estaba charlando contigo de lo que ocurre ahora precisamente en las calles allá en la Argentina. Impresionante, impresionante. Un abrazo y te extiendo mi sentido pésame como argentino por la muerte de Diego. Gracias, un abrazo grande. Un abrazo grande. Voy a hacer una pausa ahora, regreso, y de la mano de mi amigo Fernando Fiore, amigo también él de Diego Armando Maradona, vamos a conocer más detalles sobre su vida, ¿no? Y una anécdota que compartimos Fernando Fiore, un servidor y Diego Armando Maradona. Ya regreso. Este balón que ve ahí, que se lo he estado mostrando pues le digo que con mucho orgullo, un gran privilegio. Este es el pedacito con el que me quedo yo de Diego. Este balón tiene su historia y yo tengo una suerte tremenda. Esto ocurrió en 2006, en el Mundial de Alemania de 2006 en Múnich, donde yo terminaba de hacer cobertura. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda Key Guerrero. Estamos en vivo. Fernando de Rincón está teniendo un problema técnico, pero en cualquier momento podrá restablecer la conexión. Fernando nos contaba precisamente de una anécdota muy apreciada, muy querida, que por supuesto tiene del pibe de oro, de Diego Armando Maradona, mientras cubría uno de los mundiales de fútbol en Alemania. Precisamente, no sé si la producción me puede confirmar, pero nos iba a acompañar Fernando Fiore precisamente para compartir más detalles de esa anécdota, porque él estuvo allí en ese momento en que el pibe de oro, Diego Armando Maradona, firmaba ese balón para Fernando del Rincón. No sé si la producción me puede confirmar, pero precisamente Fernando, me dicen que tenemos a Fernando Fiore. Vamos a conectarnos con Fernando Fiore mientras Fernando del Rincón puede restablecer esta conexión. Y bueno, yo creo que Fernando Fiore, si me escucha, Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos precisamente en un día tan especial
para el mundo del deporte, tan especial para la Argentina, tan especial para América Latina. Y pues a ver si nos puede contar un poco más sobre esta anécdota que Fernando de Rincón nos viene presentando desde el inicio del programa, donde Maradona le firma este balón en Alemania. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos choqueados después de lo que pasó. Un día tan especial como tú viniste, es un día muy triste. Parece o es irónico que estaba viendo el programa y que mi tocayo Fernando, mi amigo Fernando de Rincón, estuviera esperando este momento para contar la historia y al final la voy a contar yo. Fue el 13 de junio del 2006. Métame. Ah, ahí estás. Oye, Fer. Está diciendo la producción que Fernando ya está conectado. Gracias, Kay. Gracias, Kay. Gracias, Fer. No quería a alguien que la contara, tocayo. Oye, qué gusto verte, Fer. Sí, a mí me da un placer inmenso estar contigo en Conclusiones. Compartimos hace unos años, unos cuantos días, cuando me invitaste en aquella época del FIFA Gate, y ahora volver a estar contigo. Lástima que hoy tenemos que compartir un día triste para todos los amantes del fútbol, para todos los que vivimos, respiramos y jugamos fútbol, como en mi caso. A mis 60 años todavía tengo la gran dicha de poder seguir jugando al fútbol todos los sábados. Tocayo, yo estaba contando la anécdota de este balón que sin duda es un privilegio tener, y le estaba compartiendo a nuestra audiencia. Estaba contigo, precisamente con Fernando Fiore, estábamos en Alemania, Mundial 2006, llevaba yo este balón después de un día de hacer compras, y Fernando Fiore y yo entramos a un restaurante italiano, ¿te acuerdas? Por la noche. Y claro, tú me dices... Ajá, a Calabroni, exactamente. Y me dice mi tocayo, Fer, ahí está Diego Armando Maradona. Y yo me quedé como idiotizado, tocayo, y si no es por ti, pierdo la oportunidad de que Diego me firme este balón. Pero yo me acuerdo perfecto. Fernando Fiore me dice, dame el balón, tocayo, yo le digo. Y yo me acerqué, yo no sabía ni qué decirle a Diego Armando Maradona. Pero yo te vi a ti con una familiaridad enorme con Diego Armando Maradona, tocayo. Cuéntanos por qué. Bueno, ahora posiblemente muchas personas van a saber la verdad de esta situación de ese 13 de junio del 2006. Estábamos los dos trabajando, cubriendo el Mundial para Univisión. Yo era el host del Mundial. Yo trabajaba a veces 12, 13 horas por día. Al llegar la noche, había solamente un restaurante que estaba abierto cerca, en las afueras de Múnich, donde nos congregábamos a cenar muchos colegas de diferentes televisoras. Ese día estaba Diego Armando Maradona en el restaurante que nosotros siempre íbamos. Lo inusual, lo chistoso, lo irónico es que mucha gente de nuestros colegas, de amigos de Univisión que trabajaban, pensaron que yo, por ser argentino, era muy amigo de Diego Armando Maradona, y por eso confiaron en mí, como tú, pensando que yo podía llegar a hablar con Maradona de tú a tú para que nos hiciera el favor de firmarnos o sacar una foto. Yo, en realidad, 4 años antes había conocido a Maradona y no me había, como decimos nosotros argentinos, no me había dado mucha bola cuando le pedí como fan un autógrafo. Sin embargo, me habían dicho que Maradona tenía, miren, todavía lo siento vivo, ¿no? Tenía muy buena memoria y se acordaba de todo y de todas las personas que él conocía. Cuando yo muy tímidamente me acerco a Maradona para pedirle que nos sacara una foto con todos nosotros, él me dice, hola Fernando, ¿cómo estás? Como si fuéramos realmente amigos. Y yo no era amigo de Maradona. No, o sea, nunca comprendí cómo él supo mi nombre, cómo él me trataba tan amigablemente. Pero la cuestión, para hacer el cuento corto, es que yo fui con mucho miedo pensando que iba a defraudar a mis amigos como tú y el resto de los productores y camarógrafos de Univisión que confiaban en mí para conseguir la foto. Y Diego Armando Maradona dijo, Fernando, claro que sí, me saco una foto, pero no todos juntos. Hagamos una línea, una fila, y me saco una foto con cada uno de ustedes y firmo lo que quieran. Yo quedé sorprendido. Nunca conté que en realidad yo era amigo de Maradona, sino que no entendía lo que había pasado, pero se sacó la foto uno con uno, y hasta hoy en día hay amigos como Bruno Bain, Dani Nuño, mucha gente de televisión que muestra la foto con el mismo
la misma foto, o sea, el mismo background, porque sacamos una atrás de otra y nos firmó a todos. Lo más interesante fue que cuando terminó de firmarnos a todos, incluyendo tu pelota de fútbol, Maradona se acerca al manager del restaurante y le dice, bueno, ya firmé a todo el mundo, Fernando, ¿están todos contentos? Sí, sí, gracias, Diego. Dice, bueno, ahora voy a cerrar esta parte del restaurante, que estaba con su familia, por favor que no pase nadie, excepto Fernando Fiore. Y yo alucinaba porque digo, yo no soy amigo de Diego Armando Maradona, ¿por qué me trata tan amigablemente? Nunca lo voy a saber y hoy, con la pérdida, creo que nunca se lo voy a poder preguntar hasta que estemos nuevamente juntos en el más allá, ¿no? La cuestión fue que todos mis amigos, incluyéndote a ti, quedaron muy agradecidos porque supuestamente yo había hecho el milagro de conseguir a Diego Armando Maradona, pero en realidad fue una cosa felinesca porque realmente no sé cómo ocurrió, pero muchos de nosotros, todos los que estábamos ahí, conseguimos la foto, el autógrafo de Maradona, incluyendo, él me firmó hasta mi libro, que estaba justamente, lo estaba publicitando en esa época, promocionando, que se vendía en las librerías de Alemania, y yo no lo podía creer. Me firmó el libro, me firmó la camiseta, que pueden también ver en la foto, y realmente quedé alucinado, y como te digo, hasta el día de hoy no puedo comprender, y ya de la boca de él jamás voy a poder saber qué fue lo que pasó esa noche. Qué increíble. Yo estoy en shock, tengo que ir a una pausa mientras asimilo esto, porque hasta el día de hoy, yo te voy a confesar a ti y a la audiencia, yo pensé que eras el mejor amigo de Diego Armando, porque la forma en que Diego Armando trató a Fernando Fiore, pero qué bien habla esto de Diego Armando. Y además, esa memoria le dijo Fernando, y cuando yo hoy rompiste la ilusión, yo pensé que eras el gran amigo de Diego Armando Maradona. No, voy a marcar una pausa, qué bonito recordarlo así. Déjame ir a pausa. Déjame ir a pausa. Regreso y te doy la palabra inmediatamente, Fer. Fernando Fiore, regreso en un momento, entonces seguimos con esto. Qué maravillosa anécdota. Pero bueno, aquí tengo un pedacito de Diego. Tocayo, te interrumpí para ir al corte comercial hablando sobre el gran Diego Armando Maradona en este gesto de humildad, de buenísima onda de Diego Armando Maradona que hoy compartes con todos nosotros. Así que dime, ¿qué me estabas diciendo? No, que por eso lo valoro más, porque hay mucha gente que puede decir fui amigo de Diego Armando Maradona y compartí con Diego Armando Maradona. Para mí tiene mucho más valor el que yo no entendiera, y jamás voy a poder entender cómo Diego Armando Maradona sabía mi nombre, cómo me trató tan bien, cómo me permitió quedar bien, me trató tan bien, cómo me permitió quedar bien con todos mis amigos. Y te digo, no lo voy a saber nunca, porque 4 años antes, y acá tengo el libro, cuando se despidió Carlos Hermosillo, que yo sostuve ese día en México en el año 2002, yo llevé este libro grandote así para que Diego Armando me lo firmara, y me puse cerquita de él y le pedí, Diego Armando me miró y le digo, Diego, ¿me puedes firmar el libro? Y no me paró bola. O sea, dio vuelta y me quedé con el libro y con el Sharpie en la mano y me cargué el libro de vuelta. Yo no entiendo cómo 4 años después a lo mejor habrá sentido remordimiento que no me lo firmó en ese momento, pero mucha gente que lo conoció bien a él me decía que Diego tenía una memoria y que sabía todo de todo el mundo y que era impresionante. Y yo no lo podía creer, pero después de ese día tuve que aceptarlo, que alguien como Diego Maradona me conociera a mí por mi nombre y me tratara como un amigo de toda la vida, fue realmente algo difícil de creer. Y creo que la anécdota tiene más valor ahora que sabes cómo fue la realidad, porque quedamos todos sorprendidos y yo el primero. No, y ahora yo mucho más. Es lo que tú dices, el valor que ahora le doy a esa humildad en ese momento de Diego con nosotros, bueno,
hace que valga mucho más este recuerdo, este pedacito de Diego Armando Maradona. Tocayo, yo quisiera hablar contigo. Perdón, créeme que 4 años antes había estado yo muy dolido cuando no me quiso firmar. Y después, de 8 años después, me firmó también el balón estando en Brasil. Por eso, completamente diferente. Yo creo que la vida de Diego Armando Maradona es un arcoíris tan impresionante, de tantos colores y de tantas tonalidades y de tantas situaciones que va a ser muy difícil poder resumirlo ni en un programa de 100 horas. Va a haber que aceptarlo y digerirlo de a poco. Que en paz descanse, quizás el jugador más brillante en una cancha de fútbol. En mi opinión, así lo es, aunque siempre digo las comparaciones son odiosas. Creo que no hubo ninguno y muy posiblemente va a ser difícil que haya otro como Maradona. Y hay muchos que están de acuerdo contigo, Tocayo. Tocayo, te mando un fuerte abrazo. Como le decía a Pedro, mi más sentido pésame porque es una pérdida para el mundo, pero para los argentinos mucho más. Un abrazo fuerte, Tocayo Fiore. Gracias por haberme acompañado y recordar este momento tan bello. Un placer. Parece que fue ayer o hace 14 años. Chau, chau. Que Dios los bendiga. Chao, chao, querido. Nos vemos. Fernando Fiore, el presidente, como se le conoce también, de la República. A una pausa, amigo. Todos conocemos a Maradona y sus hazañas en la cancha, pero escarbando entre su fama todavía es posible encontrar curiosidades en la vida del mítico futbolista. Aquí 5 cosas que tal vez usted no sabía de Diego Armando Maradona. En el número 5, la ciudad más pobre de Italia compró al jugador más caro del mundo. Ese fue uno de los titulares que más resonó cuando el Napoli lo fichó. En el número 4, justamente durante su estancia en Italia, Maradona entró en contacto con la Camorra, la mafia italiana. Para muchos, un presagio de lo que vendría después. En el número 3, el Pelusa tenía ídolos controvertidos y dispares. Habrá quienes opinen que comulgó con Dios y con el diablo. Maradona llevaba a Fidel Castro tatuado en la pierna izquierda y al Che en el brazo derecho. En el número 2, también reconocía abiertamente ser el mayor fan del Papa Francisco, con quien se reunió en varias ocasiones. Y en el número 1, Diego adoraba a unos pocos y miles lo adoran a él. La iglesia maradoniana existe, ¿sí? Sus cientos de miles de fieles tienen al fútbol como religión y a Maradona como único Dios. Así me despido yo esta noche con este pedacito. Me quedo con el futbolista, me quedo con el grande, me quedo con el 10 y con esto que me regalaste, Diego. Gracias. Descansa en paz.